Biden finalmente está mirando al norte, con el fin de llenar la brecha de suministro interno de los Estados Unidos, y después de haber pasado por Venezuela, Arabia Saudita o Irán, ahora finalmente se ha acercado a su vecino del norte, a Canadá. También tenemos que Elon Musk ha sido invitado a unirse a la junta de Twitter luego de que comprara acciones en la compañía. Y su primera orden del día fue una encuesta preguntando a los usuarios si querían un botón de edición. Al parecer vienen cosas buenas para nosotros. Y tenemos que el índice de aprobación del presidente ruso Vladimir Putin dentro de su país se ha disparado al 83% desde la invasión de Ucrania, mientras que en los Estados Unidos la popularidad del presidente ruso alcanzó los niveles mínimos. Para finalizar, te contamos que los votantes europeos parecen estar influenciados por los acontecimientos en Ucrania. Un ejemplo es el primer ministro Viktor Orbán, que ganó a lo grande en las elecciones húngaras. Te contamos los detalles. Hoy es miércoles 6 de abril y estas son las noticias que tenemos para ti. Si eres de los que buscan la verdad, estás en el lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. Con el fin de llenar la brecha del suministro interno de los Estados Unidos, la administración Biden comenzó un viaje en búsqueda del petróleo, incluso antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha ido desde Venezuela hasta Arabia Saudita e Irán. Ahora finalmente se ha acercado a su vecino del norte, a Canadá. El Wall Street Journal informó este lunes pasado 4 de abril que, según algunas personas que saben sobre el tema, han dicho que los funcionarios de la administración Biden están buscando formas de impulsar las importaciones de petróleo a Canadá, pero con una sola advertencia: no planean resucitar el oleoducto Keystone XL que Biden asesinó en su primer día de cargo. Biden canceló el proyecto del oleoducto por motivos ambientales y, según estimaciones anteriores de la provincia canadiense de Alberta, el oleoducto habría aumentado casi 900,000 barriles por día en la exportación de petróleo de Canadá a los Estados Unidos si el Keystone XL se hubiera completado. Fuentes cercanas a la situación dijeron que las deliberaciones se encuentran en las primeras etapas y que aún no ha surgido una solución clara. Las reservas de crudo canadienses son abundantes. Sin embargo, la capacidad de transporte es el tema central. Los productores de petróleo canadienses podrían enviar por ferrocarril hasta 200,000 barriles adicionales de crudo al día. Pero eso es menos de una vigésima parte de los aproximadamente 4 millones de barriles por día que Canadá exportó a Estados Unidos el año pasado. En Canadá, el sistema principal de Enbridge es la red más grande de oleoductos de transporte de petróleo crudo. Transportan 2,85 millones de barriles de crudo canadiense por día, desde Alberta hasta el medio oeste, pero el oleoducto ya está funcionando a plena capacidad. El gobierno federal canadiense está ampliando el oleoducto Trans Mountain, que permitirá que diariamente 590,000 barriles adicionales de crudo lleguen a la costa oeste de Canadá y desde allí por barco a las refinerías de los Estados Unidos y Asia. Sin embargo, esta expansión no se completará hasta finales del 2023. Así que ninguna opción resolvería las necesidades inmediatas de los Estados Unidos. Funcionarios canadienses y analistas de la industria petrolera dicen que expandir la red de oleoductos del Keystone existente brindarían una solución más eficiente a largo plazo. El plan de expansión de Keystone era transportar 830,000 barriles por día de crudo canadiense desde Alberta a Nebraska, donde se fusionaría con el oleoducto Keystone existente antes de enviarse a las refinerías en la costa del Golfo. El primer ministro de Alberta, Jason Kenney, ha dicho que si el gobierno de los Estados Unidos revirtiera su posición sobre el proyecto del oleoducto del crudo Keystone XL, podría cambiar las cosas en solo un año. Sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca han dicho que Biden no tiene interés en revivir el oleoducto Keystone. El oleoducto es un ejemplo clásico de la política partidista. El proyecto en sí ni siquiera tiene mucho que ver con la controversia ambiental. Este se convirtió simplemente en un tema bipartidista donde hay que tomar partido. Parece que la gasolina en los Estados Unidos continuará a precios altos por un tiempo. El CEO de Tesla, Elon Musk, adquirió una posición del 9,2% en Twitter, lo que lo convierte en el mayor accionista. Me parece importante señalar que esto no es un movimiento que Musk haya hecho por capricho. Musk llevaba un tiempo criticando a Twitter por no respetar la libertad de expresión y había pedido a sus fans opiniones sobre si creían que se necesitaba una nueva plataforma. El 25 de marzo, Musk tuiteó una encuesta en la que se leía lo siguiente:
La libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio? En un tuit de seguimiento agregó lo siguiente: las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Por favor, vota con cuidado. De los aproximadamente 2 millones de personas que respondieron, más del 70% votó con un no. Un día después tuiteó lo siguiente: dado que Twitter sirve como la plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia. Después siguió con las siguientes preguntas. ¿Qué se debe hacer? ¿Se necesita una nueva plataforma? Muchos de los usuarios, que son casi 80 millones de seguidores en Twitter, lo han animado a comprar la plataforma o a crear la suya. Buck Sexton, el presentador de radio conservador, tuiteó lo siguiente: sí, compra Twitter o crea uno. Salva al país de estos libertinos psicópatas de Silicon Valley. Musk luego tuiteó que estaba considerando seriamente comenzar su propia plataforma de redes sociales. Aproximadamente una semana después, adquirió casi 73,5 millones de acciones de Twitter, un poco más que el 8,8% de participación de Vanguard y por encima del 2,3% del ex director ejecutivo Jack Dorsey. Las acciones de Twitter subieron más del 25% en su divulgación. En un inicio, no estaba claro si Musk pediría o sería invitado a unirse al consejo de Twitter. Sin embargo, el día de ayer, 5 de abril, Musk dijo que quería hacer mejoras significativas en Twitter después de que la compañía anunciara planes para nombrar al fundador de Tesla como parte de su junta directiva. Pero antes de continuar hablando de Musk y Twitter, hago esta breve pausa para invitarte, como de costumbre, a darle me gusta a la emisión de hoy y también a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Estas pequeñas acciones te tomarán solo un clic, pero estarás apoyando al canal enormemente, ya que con esta interacción, el mensaje para el algoritmo de YouTube es que nos debe llevar a más personas y así podamos seguir difundiendo la verdad. De antemano, muchas gracias. También te recuerdo que ya tenemos activo el botón de unirse, que es el botón que está allá abajito que dice Join. Y al unirte a nuestro canal recibirás los beneficios extras que tenemos para ti. Y nos podrás apoyar de forma económica, lo cual también es súper bueno porque como medios independientes las donaciones nos ayudan mucho a seguir adelante. Muchas gracias por todo y continuamos. Entonces, ahora que Musk anunció que haría mejoras significativas en Twitter, el CEO de Twitter, Parag Agrawal, declaró lo siguiente: estoy emocionado de compartir que estamos nombrando a Elon Musk como parte de nuestra junta. A través de conversaciones en las últimas semanas con Elon, nos quedó claro que aportaría un gran valor a nuestra junta. Agrawal también dijo que Musk cree apasionadamente en el servicio, pero al mismo tiempo es un crítico intenso, y eso es exactamente lo que Twitter necesita, incluso en la sala de juntas. La invitación que hace Twitter a Musk para que se convierta en miembro de la junta puede ser un intento de disuadirlo de comprar más acciones. Después de todo, la participación del 9,2% representa solo una fracción del patrimonio neto de Musk de más de 270 mil millones de dólares. Pero mientras Musk sea miembro del consejo de la compañía, ya sea como accionista individual o como miembro de los directivos, no puede poseer más del 14,9% de las acciones de Twitter. En respuesta, Musk afirmó que hará grandes cambios en Twitter y dijo que espera trabajar con Parag y la junta de Twitter para realizar mejoras significativas en Twitter durante los próximos meses. Musk no proporcionó ningún detalle sobre sus planes futuros para la empresa, pero lanzó otra encuesta en Twitter que preguntaba lo siguiente: ¿quieres un botón de edición? Agrawal les recordó a los usuarios que las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Por favor, vota con cuidado. Tanto los usuarios radicales como los conservadores están especulando si Musk le pedirá al presidente Trump que regrese a la plataforma de Twitter. Voces conservadoras prominentes en los Estados Unidos, como la representante republicana Lauren Boebert de Colorado, ha dicho que el primer paso que debe tomar Musk es restaurar la política de libertad de expresión de la plataforma y permitir que el expresidente Trump regrese de su estado de cuenta suspendida. Algunos conservadores quieren que el presidente Trump se concentre en su propia plataforma de Truth Social. Otros apoyan su regreso a Twitter. Después de todo, siempre es bueno tener otros medios para hablar. Los radicales, por otro lado, dicen que tendrán que renunciar si Trump regresa a Twitter. Ya veremos a dónde avanza esto. Como sabemos, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó un ataque contra Ucrania a fines de febrero, lo que provocó una ola de condena internacional.
La confianza de los estadounidenses en Putin ha alcanzado el mínimo de los últimos 20 años, registrando solo un 6% en una encuesta de Pew, mientras que una encuesta realizada por una encuestadora rusa independiente muestra que el índice de aprobación del presidente Putin en Rusia ha aumentado. El Centro Levada ha estado rastreando los índices de aprobación de Putin desde que se convirtió en primer ministro en 1999. Su índice de aprobación se ha mantenido entre el 60 y el 69% en los últimos años, pero desde la invasión del 24 de febrero, el índice de aprobación de Putin aumentó el 69% en enero, al 71% en febrero y se disparó al 83% en marzo. La última vez que aumentó el índice de aprobación de Putin fue en el 2014, cuando Rusia anexó Crimea de Ucrania e instigó una rebelión en el este de Ucrania, lo que provocó que su índice de aprobación aumentara del 69 al 83%. Como puedes ver, cada persona ve las cosas desde su propio punto de vista, y los criterios para juzgar lo bueno y lo malo difieren mucho. En Estados Unidos existe la percepción de que los principales medios de comunicación están cubriendo la guerra entre Rusia y Ucrania a lo grande para desviar la atención de los asuntos internos, quitarle la presión a la Casa Blanca y posicionar mejor a los demócratas para las elecciones de mitad de periodo. Pero, ¿funcionará este enfoque? ¿Afectará la actitud de los candidatos hacia Vladimir Putin la forma en votar de los electores? Tal vez sí, tal vez no. Veamos algunas elecciones recientes en Europa. El primer ministro húngaro Viktor Orbán es un líder controvertido en Europa, pero obtuvo una victoria aplastante en las elecciones nacionales del domingo pasado, ganando un cuarto mandato. Según Reuters, los jóvenes demócratas de Orbán obtuvieron 135 escaños de 199 con el 68% de los votos, después de contar alrededor del 99% de los votos del Partido Nacional. La coalición opositora de Peter Markizai recibió el 35% de los votos con 56 escaños. Orbán dijo: "Hemos ganado una victoria tan grande que puede verse desde la luna". El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha trabajado con Rusia y esta relación ha proporcionado a Hungría el gas natural más barato de Europa. También proporcionó un préstamo especial para el programa de expansión de la planta de energía nuclear de Hungría y permitió la apertura del Banco Internacional de Inversiones de Rusia en Budapest. A la luz de la invasión rusa de Ucrania, Orbán se vio obligado a explicar sus estrechas relaciones comerciales con Putin. Dijo que sus tratos con Rusia eran puramente prácticos y dijo que reparar las relaciones con la Unión Europea, como insistió la coalición de oposición, podría llevar al país a la guerra. Orbán es uno de los líderes más antiguos de la Unión Europea. Él cree que Hungría no debería estar en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania y aboga por ayudar al pueblo ucraniano, pero se niega a suministrar armas a Ucrania o incluso a permitir que éstas se entreguen a través de Hungría. Sin embargo, Orbán votó a favor del paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Orbán declaró que derrotó a la izquierda y a los principales medios de comunicación internacionales. Él dijo lo siguiente: "Recordaremos esta victoria porque tuvimos que luchar contra una gran cantidad de oponentes", y agregó que nunca hemos tenido tantos oponentes al mismo tiempo. Enumeró a algunos de sus oponentes, incluyendo los burócratas de Bruselas, el imperio de Soros y todo su dinero, los principales medios de comunicación internacionales y, finalmente, incluso al presidente de Ucrania. El eslogan de la oposición resultó ser Orbán o Europa, con el candidato de la oposición Markizai, que argumentaba que Hungría debería estar del mismo lado que la Unión Europea en la situación de Ucrania. El lema de Orbán es "Paz o guerra". Esto limitó al tema de la invasión rusa de Ucrania a la pregunta: ¿debe Hungría participar en la guerra? Este mensaje fue más efectivo que el enfoque de la oposición de criticar los vínculos de Orbán con Moscú. Orbán también ajustó su política de inmigración, ya que durante la crisis de los refugiados europeos tenía una dura postura anti-inmigrante, pero ha mostrado el lado humano de Hungría al abrir la puerta a los refugiados ucranianos desde finales de febrero. Hungría ha admitido hasta ahora a más de 500,000 refugiados de Ucrania. Markizai admitió la derrota, pero dijo que la elección no fue justa. La elección fue monitoreada por más de 200 observadores internacionales por temor a un posible fraude. Era la primera vez que esto sucedía dentro de un Estado miembro de la Unión Europea. Los críticos dicen que Orbán trató de consolidar el gobierno de un solo partido modificando la Constitución, controlando la mayoría de los medios de comunicación y reajustando las reglas electorales. Además, la percepción del público húngaro sobre la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido influenciada por los medios de comunicación controlados por el Estado. Sin embargo, Orbán aún se ganó a muchos votantes rurales mayores que apoyaron sus valores cristianos tradicionales. Varios
mejores políticas de bienestar, exenciones de impuestos y topes en los precios del combustible y los alimentos. Bueno, y con esta nota internacional llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram, a seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura, y como de costumbre los links los encontrarás en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta mañana.